Ahora sí estamos grabando y entonces voy a compartir pantalla. Ok. Recuerden entonces cuáles eran los axiomas del sistema. P, entonces P y P. ¿Okay? La interpretación normal de los símbolos, entonces recuerden que los símbolos no necesariamente tienen por estar interpretados. Y recuerden que P y Q son variables que están por cualquier fórmula bien formada de las que habíamos definido al principio. Okay. Bienvenida, Indira, caballera. P y Q, entonces P. Y si P, entonces Q, entonces, si no Q y R, entonces no R y P. Esas son entonces los axiomas, o más bien, digamos, los esquemas generales de axiomas del sistema. Es fácil ver que estos, bueno, ya vimos eso lo vimos la vez pasada, entonces, pero recordando un poco algo que hemos visto la vez pasada, es fácil ver, haciendo tablas de verdad, que estos axiomas son tautologías. Y la clase pasada demostramos que entonces que todo lo que se sigue de ellos, todo lo que se sigue de ellos por la única regla de inferencia que tenemos, que es el modus ponens, van a ser también tautologías. ¿Okay? O sea, son tautologías, por supuesto, recuerden, en la interpretación normal del sistema, porque por sí solos no tienen por qué significar nada. Interpretando esto como entonces, que recuerden que además que el entonces es un signo no primitivo, sino que se define en términos de otras cosas, en términos de conjunción y negación. Interpretando esto como conjunción, entonces estos son tautologías. Interpretando las letras como significando proposiciones, pues resulta que estos son tautologías. Entonces lo que queremos es derivar. Bueno, ya probamos por inducción fuerte la vez pasada que todo lo que se divide de ellos es tautología. Okay. Esto fue el metateorema 2 que probamos la vez pasada, pero ahora hay que, vamos a ver si estoy haciendo, si esto fue la clase pasada, déjenme ver una cosa. Sí, ahora lo que tenemos que mostrar más bien es la independencia de axiomas. Esto fue lo que estaba hablando antes, fue lo que vimos en la clase pasada. Bueno, asumo que ustedes hicieron lo que les encargué, que es que se estudiaran, que trataran de entender esa parte de la independencia de axiomas. Espero que lo hayan hecho. Ahora voy a tratar de ir masticando más cuidadosamente esas demostraciones, ¿verdad? Lo voy a mostrar solo con el caso del axioma 1, porque entendiendo el procedimiento es fácil después entender el procedimiento que está en el libro para el axioma 2 y para el axioma 3. ¿Okay? Veamos. Se trata de probar que el axioma 1, recordemos, tal vez vale la pena ponerlo otra vez si P, entonces P y P. Es el axioma 1. Lo pongo aquí para que recordemos. Pongamos entre paréntesis. Se trata de demostrar que el axioma 1 no se deriva de los demás axiomas. Esto es la idea de independencia de axiomas. Que ningún axioma se puede deducir de otros axiomas por las reglas de inferencia del sistema. En este caso solo tenemos una única regla de inferencia que es el modus ponens. Entonces, la idea es que ninguno de estos axiomas puede derivarse de otros axiomas, de los otros dos axiomas, recuerden que son 3, por modus ponens. Porque si un axioma pudiera derivarse de otros, ese axioma estaría sobrando, porque más bien se podría demostrar como un teorema. Entonces la idea es que los axiomas sean independientes, es decir, que ninguno pueda derivarse de otro, que ninguno implique otro. Bueno. Entonces se trata de probar que un axioma no se deriva de otros. Esto se hace buscando una característica que sea hereditaria con respecto a R1. Recuerden que R1 es la regla de inferencia única que tenemos hasta ahora. Además, va a ser la única regla de inferencia
fundamental del sistema, ¿verdad? Y es el modus ponens. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir que una característica sea hereditaria? Es decir, una característica que si las premisas de una derivación usando R1, o sea, usando el modus ponens, la tienen, la conclusión la tenga necesariamente. ¿Okay? Ahora, ser una tautología en la interpretación normal, digamos, el sistema, es una característica así. Porque claro, si yo tengo que las premisas son tautologías, ¿verdad? Y les aplico modus ponens, lo que voy a derivar es una tautología. Eso hace que entonces ser una tautología es una de estas características hereditarias. Pero no nos sirve, pues todos los axiomas son tautologías. Y lo que trato de demostrar es que un axioma no se sigue de otro, encontrando una característica hereditaria que tengan los demás axiomas, pero que ese axioma no la tenga. Es una característica que estemos primero seguros que se hereda por modus ponens a cualquier cosa que se siga de otros por modus ponens. Primero. Segundo, que los demás axiomas, como estamos hablando del axioma 1, que los axiomas 2 y 3 la tengan. Y después mostrar que el axioma 1 no la tiene. Con eso habremos mostrado que el axioma 1 no se puede derivar por modus ponens de los otros dos axiomas. Porque si se hubiera podido derivar, tendría que tener esa característica que es hereditaria con respecto a modus ponens, pero no la tiene. El resto de la demostración de los otros dos axiomas es igual, ¿verdad? Entonces se supone, para el axioma 2 se supone que encontrar una característica hereditaria que tenga 1 y 3, pero que no tenga 2. Y para el axioma 3 encontrar una característica hereditaria que tenga 1 y 2, pero que no tenga 3. Pero lo vamos a mostrar solo con el primero. Ok, dice que, pues repito esto, ser una tautología en la interpretación normal es una característica así, pero no nos sirve, pues todos los axiomas son tautologías. En la interpretación normal, por supuesto. Si logramos mediante una interpretación construir una característica hereditaria con respecto a R1, o sea, con respecto a modus ponens, que la compartan dos axiomas, pero que no obstante el tercero no la tenga, mostraremos con ello que este tercero no puede derivarse de los otros dos. Ese es el procedimiento general. Ahora mostraremos la independencia del axioma 1, o sea, que si P, entonces P y P no se siguen de los otros dos axiomas del sistema que recordemos eran si P y Q, entonces P, y si P, si es verdad que si P, entonces Q, entonces sucede que si no Q y R, entonces no R. ¿Okay? Entonces, es probar que el axioma 1 no se puede derivar de eso. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a buscar una característica, y esto implica inventarse una característica que de alguna manera nos aseguremos que van a tener siempre todos los axiomas, los demás axiomas, pero que no por alguna razón no la tenga el axioma 1. Veamos, entonces, claro, que estamos dando el resultado. Digo, lo que quiero decir es que para el axioma 1 va a ser esto que vamos a ver ahora. O sea, se dan valores numéricos a las variables. Insisto que estas son interpretaciones numéricas que no deben tomarse como valores veritativos. Y se asignan valores al resultado de aplicar los operadores a las variables, o sea, la negación y esos dos símbolos que en la interpretación normal significan negación y conjunción. Que sería, claro, en este caso, la cantidad de renglones posibles va a ser no 2 a la n, sino 3 a la n, porque en este caso son 3 valores, 3 a la n renglones, donde n es el número de variables. Voy a poner un paréntesis que no me he puesto. Okay. Entonces, bueno, va a ser para P, con los valores 0, 1 y 2, lo que podemos interpretar como no P, voy a llamarlo no P, aunque no estamos suponiendo, bueno, está bien. Va a valer, si P vale 0, no P va a valer 2. Si P vale 1, no P va a valer 1. Y si P vale 2, no P va a valer 0. ¿Okay? Eso es para la función que usualmente interpretamos como negación. Para la función que interpretamos como conjunción, punto, entonces, para 0 y 0, aquí tenemos que tener entonces, okay, aquí tenemos 3 a la 2, 3 por 3, tenemos 9 filas, 9 renglones.
Para 0 y 0 va a valer 0. Para 0 y 1 va a valer 1. Para 0 y 2 va a valer 2. Para 1 y 0 va a valer 1. Para 1 y 1 va a valer 2. Para 1 y 2 va a valer 2. Para 2 y 0 va a valer 2. Entonces, vamos a dar esas interpretaciones. Esto es específicamente para la prueba de que el axioma 1 no se deriva de los otros dos. Porque para la prueba correspondiente de los otros dos, o sea, de que los otros dos no se derivan, va a haber que dar otras interpretaciones numéricas diferentes. Por la razón que ahora vamos a explicar. Bueno, entonces tenemos hasta ahora claramente estas interpretaciones numéricas para lo que podemos llamar negación y lo que podemos llamar conjunción, aunque aquí no estamos hablando de valores veritativos. Entonces dice, como el símbolo entonces ha sido definido en términos de negación y conjunción, hay que darle valores en concordancia con lo establecido anteriormente, es decir, con los valores establecidos para la negación y para la conjunción. P entonces Q, por definición, no es el caso que P y no Q. Luego, veamos por qué dar estos valores. Bueno, los valores aquí no los estoy dando, déjenme ver si los puse, sí. Los valores serían estos. P y Q, si P y Q es 0, si P y Q es 0, P entonces Q es 0. Si P es 0 y Q es 1, P entonces Q va a ser 1. Si P es 0 y Q es 2, P entonces Q va a ser 2. Ahora, ¿por qué dar estos valores? Pues veámoslo. Okay. Veamos por qué estos valores, por qué da estos valores con el primero y el tercer renglón. Ustedes pueden hacer el ejercicio con los renglones si quieren. En el primer renglón, cuando P y Q valen 0, el valor de no Q es 2, ¿verdad? Porque cuando el valor de una variable es 0, el valor de su negación es 2. Luego, el valor de P y no Q es también 2, ¿verdad? Porque 0 y 2 vale 2. Y ahora, en consecuencia, el valor de no es el caso que P y no Q es 0, porque la negación de 2 es 0. Entonces, por eso damos aquí el valor 0. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es precisamente traduciendo o derivando los valores de P entonces Q en términos de que si P entonces Q significa no es el caso que P y no Q. Entonces, estos son los valores que dimos como básicos para la condición. Entonces, los valores de condicional tienen que ser derivados de estos valores básicos. ¿Se entiende hasta ahora? El tercer renglón, cuando P vale 0, este es el tercer renglón, ¿verdad? Cuando P vale 0, Q vale 2. ¿Ok? No Q, entonces, pero como P entonces Q no es el caso de P y no Q, no Q, cuando Q vale 2, no Q tiene que valer 0, porque la negación de 2 es 0. ¿Okay? No Q vale 0, valor de la negación de 2. Luego, P y no Q, ¿verdad? Vale 0, porque la conjunción de 0 y 0 da 0. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, porque la conjunción de 0 y 0 da 0. ¿Ok? Luego el valor de no es el caso, que P y no Q es 2, porque la negación de 0 es 2, como podemos ver aquí. Entonces, por eso, aquí en la tercer renglón, el valor de P entonces Q es 2. Supongo que han entendido el procedimiento, por el cual de los valores que se asignan por negación y por conjunción, hemos derivado los valores para el condicional, asumiendo que, como ya hemos visto por definición, que el condicional no es el caso que P y no Q. ¿Okay? Entonces ya tenemos los valores para la conjunción, para la disyunción y para el condicional. ¿Ok? Ahora bien, estos valores fueron escogidos buscando una interpretación de los axiomas 2 y 3 que diera 0 para todos los valores de sus renglones, o sea y que además hiciera que esta fuera una característica hereditaria en relación a R1. Veamos que efectivamente da 0 para todos los valores de sus renglones. Por ejemplo,
Si tengo P y Q, entonces P, que este es el segundo axioma, ¿verdad? Vemos que para cualquier valor que asuma, aquí esta tabla debe estar organizada así. Los valores de P están aquí, los valores de Q están aquí. Por supuesto, los valores de P van a ser los mismos que aquí, ¿verdad? ¿Okay? Los valores de la conjunción de P y Q van a estar debajo del signo de conjunción. Los valores del condicional, a ver, perdón, una consulta. No se ve muy claro lo que está hablando como en la pantalla. ¿No le queda claro qué, perdón? O sea, que no se ve sobre lo que está hablando en la pantalla. ¿Y por qué no me Como lo que dijeron antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? no nos acaba de pasar. O sea, por eso lo digo. Acaba de pasar. Usted está hablando y no se ve como... No estoy compartiendo pantalla. Sí, pero no se ve lo que está hablando. Déjeme ver por qué. Se ve lo que estaba diciendo antes. Ya entendí que Eso sí. sí, ya sé qué pasó. Disculpen. Sí, tiene razón. Es que lo subí directamente del archivo y no a través de compartir pantalla. Ok, disculpen. Voy a cerrar esto entonces. Déjenme ver. Sí. Sí, ya sé lo que pasó. Disculpen. Déjame compartir y voy a compartir acá. La cosa va a ser así. Bueno, gracias por avisarme, más bien, disculpe. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo, vean. Vean, aquí tengo el axioma 2, P y Q, entonces P. Debajo de P tengo los valores de P. ¿Verdad? O sea, es una tabla de verdad expresada en forma diferente como lo hemos hecho siempre. Aquí están los valores de P, aquí están los valores de Q. Por supuesto, estos valores van a ser los mismos que aquí porque el valor de P es el mismo valor. ¿Okay? Aquí están los valores de la conjunción de P y Q, estos de aquí abajo, ¿okay? Según los valores que asignamos antes para la conjunción. Aquí están los valores del condicional que tiene como antecedente P y Q y como consecuente P. Asumiendo a partir de este valor y de okay, y de este valor, pues cuáles son los valores que según la tabla que vimos por el condicional tienen que tener eso. Ustedes se dan cuenta que para todas las posibles combinaciones de valores de P y Q siempre da el mismo valor, el valor C. Entonces, precisamente los valores se escogieron pensando en cuál era la combinación de valores que tenía que dar el mismo valor para todos los posibles valores de los elementos de los axiomas. En el axioma 3 también exactamente, vamos a ver, ya me fui muy largo, ya no encuentro. Eso me pasa por usar la... A ver, ¿dónde está? Sí. Aquí vamos a ver. Okay, aquí tengo el axioma 2, que ya vimos que para todos los valores de P y Q, cualquiera que sean, para los 9 valores de P y Q, da exactamente el mismo valor P y Q, entonces P. En el axioma 3 pasa lo mismo, solo que ahí tiene que haber más valores porque hay más variables, hay 3 variables. Entonces es 3 a la... Tiene que ser 27 valores. ¿Okay? Pero ustedes se fijan, ¿verdad? Bueno, aquí están los valores de P, aquí están los valores de Q, ¿verdad? Aquí están los valores de... Si estos son los valores de Q, que tienen que ser estos mismos, ¿verdad? Aquí están los valores de no Q, aquí están los valores de... Bueno, aquí están los... Perdón, aquí están los valores de Q y R, ¿verdad? De la combinación, o sea, de la conjunción de Q y R aquí abajo, aquí están los valores de la negación de la conjunción de Q y R. Y aquí están los valores de ok, bueno, la conectiva principal es esta, porque este es un condicional que tiene como antecedente esto y como consecuente todo esto. Y ustedes se fijan que el valor final de la fórmula es el mismo, es 0, en todos los casos.
Entonces, tanto los axiomas 2 y 3 tienen que, para cualquier posible combinación de valores de esos elementos, los axiomas 2 y 3 dan el mismo valor, dan 0. Ahora solo falta mostrar que esto, o sea, que el tener 0 es una característica hereditaria con relación al modus ponens. Y después mostrar de que el axioma 1 no tiene la propiedad de tener 0 para todos los valores de las posibles combinaciones de valores de sus elementos. Con eso se habrá mostrado que el axioma 1 no puede derivarse por modus ponens de 2 y 3. Y por lo tanto el axioma 1 es independiente con respecto a 2 y 3. ¿Okay? Veamos ahora, dejo de compartir y vuelvo a lo que había compartido antes, que era justamente esto. Okay. Ahora bien, estos valores fueron escogidos buscando una interpretación de los axiomas 2 y 3 que diera 0 para todos los valores de sus renglones y que además hiciera que esta fuera una característica hereditaria en relación a R1, o sea, modus ponens. ¿Por qué es hereditaria? Veamos por qué. Porque R1 dice que de P y de P entonces Q se sigue Q, pero si P y P entonces Q tienen el valor 0, ambos, entonces Q también lo tiene. Pues teniendo P el valor 0, P entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. Eso lo podemos ver precisamente en la tabla anterior, en la tabla del condicional. P y Q tiene el valor 0, P entonces Q tiene el valor 0, solamente cuando P tiene el valor 0. No, dije solamente, sí, déjenme ver qué fue lo que dije antes, porque ya me enredé. Oh, ok. Ok. Pero P entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. Eso es lo que digo. Entonces veamos si es verdad. O sea, P entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. Okay. P entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. Okay. Vean aquí, okay. Aquí también. Okay. Aquí no aparece, pues déjenme una cosa. Teniendo P el valor 0, P entonces Q tiene el valor 0 solo cuando Q tiene el valor 0. Okay, hay que decirlo. Teniendo P el valor 0, P entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. No hay ningún otro caso que P tenga el valor 0 y P entonces Q tenga el valor 0 si Q no tiene el valor 0. ¿Okay? Entonces, esta es la idea aquí, más bien tengo que corregir eso. Okay. ¿Por qué es hereditaria? Porque R1 dice que P de P y de P entonces Q se sigue Q. Pero si P y P entonces Q tienen el valor 0, si ambos tienen el valor 0, entonces Q también lo tiene. Pues teniendo P el valor 0, entonces Q tiene el valor 0 solamente cuando Q tiene el valor 0. Eso fue lo que dije, acabo de decir, sí. Como puede verse en la tabla del condicional, lo que acabo de mostrar. Con esto se ha mostrado que la característica de tener el valor 0 es hereditaria con respecto al modus ponens. O sea que la conclusión, ¿verdad? Que va a ser siempre, es solo, digamos, que si las premisas tienen el valor 0, la conclusión, el resultado de aplicar el modus ponens, la conclusión va a tener también el valor 0. Ahora bien, el axioma 1 no tiene el valor 0 para todos sus renglones. Ya vimos que el axioma 2 y 3 sí lo tienen para todos sus renglones, pero el axioma 1 no lo tiene. Como sucede con los axiomas 2 y 3. Cuando P tiene el valor 1, P entonces P y P tiene el valor 1. Pues entonces el valor de P y P es 2. Ve la tabla de verdad de la conjunción. Y en consecuencia el valor de 1 entonces 2 es 1. Si el axioma 1 pudiera deducirse por modus ponens de los demás, el axioma 1 nunca podría tener el valor 1, pues estos siempre tienen el valor 0, y este valor es hereditario con respecto al modus ponens. Luego el axioma 1 no se sigue por modus ponens de los axiomas 2 y 3. Esta es la demostración de la independencia del axioma 1.
Entonces digo, la independencia de los axiomas 2 y 3 procede de modo análogo, solo que ahora que hay que reformular las interpretaciones numéricas. Para probar la independencia de 2, por ejemplo, hay que encontrar una interpretación numérica que dé siempre el mismo valor a los axiomas 1 y 3 para cualquier de los valores de P y Q, que además ese valor sea hereditario con respecto al modus ponens, pero que el axioma 2 no tenga siempre ese valor para todas las combinaciones de valores de P y Q, con lo cual se mostraría que no se sigue de 1 y de 3. Lo mismo en relación al axioma 3 con respecto a 1 y 2, solo que ahora entraría un tercer elemento que es R. ¿Okay? Entonces, eso es el procedimiento general para demostrar independencias de axiomas. En el caso del vamos a compartir ahora el otro elemento. ¿Sí? El texto de copy, después de probar el axioma 1, introduce también la demostración para el axioma 2. Vamos a ver. Pero ahora, como ustedes ven, para el axioma 2, ¿verdad? Se introduce otra combinación de valores diferentes para P y Q, tanto para la conjunción como para el condicional, para la negación. ¿Okay? Porque ahora, tanto el axioma 1, hay que buscar una interpretación que haga que tanto el axioma 1 como el axioma 3 tengan el mismo valor para todas las combinaciones de sus elementos, ¿no? Pero que ese valor no sea el valor, no se dé, que eso no se dé en el axioma 2. ¿Okay? Y además que sea hereditario. Bueno, eso se hace en el texto, ¿verdad? No voy ahora a entrar, como ya mostré cuál es el procedimiento general para probar la independencia de axiomas, no voy a entrar ahora en las demostraciones de la independencia del axioma 2 y del axioma 3. Lo que quería es que ustedes entendieran el procedimiento y pueden darse cuenta, leyendo el texto, que precisamente se hace lo mismo con los axiomas 2 y 3 que se hizo con el 1, variando, eso sí, las interpretaciones numéricas, porque ya no nos van a servir las mismas. Pero ese es el procedimiento. ¿Sí? Okay. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden preguntar, recuerden, abriendo su micrófono y formulando la pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, seguimos. Aquí hay alguien que está chateando, vamos a ver qué. Ahora, es un saludo de Paul para que nos desee los buenos días a todos. Vamos a ver ahora, seguimos con, ok. No sé por qué introduje esto. Vamos a ver la fórmula. Vamos a ver qué nos falta aquí. Bueno, podemos entrar entonces de una vez que probamos estas cosas, a ver cómo funciona el sistema, o sea, a empezar a generar los teoremas del sistema. Entonces, recordemos nuestro axioma. Vamos a volver al texto de copy porque vamos a seguir ahí.
2, 3, 2. Okay. Bueno, tenemos nada más entonces los 3 axiomas y una única regla de inferencia. Lo primero que va a hacer, que es ese aquí, es añadir una regla de inferencia derivada. Una regla de inferencia derivada es una regla que la podemos derivar de los axiomas, es decir, asumiendo una premisa cualquiera, que no necesariamente sea un axioma, la podemos derivar de los axiomas y de la regla de inferencia básica. Esa regla derivada que el texto señala como DR1, ¿verdad? Porque D de derivado y R de reglas en el orden que está en inglés, ¿verdad? A veces el traductor, pues, para mi gusto debería más bien poner las cosas en el orden que está en español, ¿verdad? DR1 significa regla derivada 1. Va a ser que de P entonces Q y de Q entonces R se sigue, recordemos que esto es, se sigue. No es el caso que no R y P. Vean que aquí se está siguiendo una convención que él introdujo antes, ¿verdad? Para abreviar las cosas, cosa que él no siempre sigue, que no siempre sigue el texto. Profe, A ver, sí, a ver. permiso. Es que estamos en el Word, no en el PDF. Sí, gracias. Sí, discúlpenme, cada vez que yo haga eso, más bien les agradezco mucho que dejo de compartir y ahora sí, vamos a derivar. Disculpen. Voy a compartir pantalla. Sí, tengo que hacerlo así. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Gracias. Que vean. Porque la regla derivada 1 dice, si P entonces Q, y si Q, hasta ahora tenemos solo el modus ponens. Pero esta regla es derivada, ¿por qué? Porque no es independiente, porque tenemos que fundamentarla. Dice, si tenemos una premisa de la forma P entonces Q, y tenemos una premisa de la forma Q entonces R, que puede ser más compleja porque recuerden que P es cualquier fórmula bien formada, entonces puede ser también una conjunción. ¿Okay? De ahí se seguirá que no es el caso que no R y P. Recuerden que esto, después de una serie de premisas, esto significa que esto se sigue como conclusión. Cuando no hay premisas y tengo esto solo, es que esto es un teorema. ¿Okay? Aquí lo que me dice es que si tengo algo de la forma P, entonces Q, y tengo algo de la forma Q, entonces R, de ahí se sigue que no es el caso que no R y P. Ahora, ustedes se dan cuenta, si ustedes recuerdan todas las reglas que se empleaban en lógica simbólica básica, que no es el caso que no R y P, es lo mismo que no es el caso que P y no R, ¿verdad? Y que eso, incluso en función de la definición del condicional, sería lo mismo que decir que si P entonces R. Si P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto si P entonces R. O sea, esto parece ser una formulación del silogismo hipotético. El problema es que no hemos demostrado todavía, bueno, que a partir de nuestra definición tenemos que no es el caso que P y no R es lo mismo que P entonces R. Pero no hemos demostrado todavía que no es el caso que P y no R sea lo mismo que no es el caso que no R y P. Es decir, no hemos demostrado todavía la propiedad conmutativa de la conjunción. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a asumirla, porque lo único que tenemos hasta ahora son los axiomas y la regla de inferencia. ¿Okay? Entonces, de momento para nosotros no podemos decir que esto es lo mismo que P entonces R. Otro asunto que quiero que vean es que es algo que el texto de Copy hace, ¿verdad? Ya lo había introducido antes, aunque no siempre lo respeta, ¿verdad? Abreviar, en vez de poner conjunción, poner las dos letras juntas. Aquí no está el punto de la conjunción, pero esta es la conjunción de no R y P. Y es de no R y P porque el signo de negación solo afecta a la letra. Para negar todo tenemos que haber puesto la negación delante de un paréntesis. ¿Okay? Entonces, esto va a aparecer mucho. La conjunción expresada nada más como juntar las dos letras, sin el punto intermedio entre ellas. ¿Okay? Entonces, se trata de probar esta regla de inferencia, la regla de inferencia derivada. Pues veamos a ver cómo
sea, se trata de demostrar esta regla de inferencia. Una vez que demostramos una regla de inferencia, la podemos seguir usando en las pruebas siguientes. ¿Sí? Porque en el fondo ya está garantizada, hemos garantizado que esa regla de diferencia se deriva de los axiomas y de la única regla de diferencia básica, que es el modus ponens. Vamos a ver cómo procede entonces la demostración. Es que ok, entonces esta es la regla de diferencia que queremos probar, regla de diferencia derivada 1. Dice, su demostración requiere de una secuencia de solamente 5 fórmulas bien formadas, la tercera de las cuales escribimos 2 veces, una vez abreviada y una abreviada. Entonces, primero, si P entonces Q, entonces no es el caso que Q y no, entonces si no es el caso que Q y no R, entonces no es el caso que no R y no P. ¿Okay? Este es el axioma 1, perdón, el axioma 3, disculpe. ¿Okay? Entonces, ahora, P entonces Q, esta es una de las premisas que hemos estado asumiendo. Entonces, 3, no Q y no R, entonces no R y no P. Eso se sigue de 2 y de 1 por modus ponens. ¿Ven? Aquí tengo este condicional. Aquí tengo este antecedente, entonces por la regla de inferencia básica que es el modus ponens se sigue este consecuente. Entonces tenemos esto. Pero resulta que no es el caso que Q y no R, por definición es lo mismo que si Q entonces R. Entonces aquí, esto viene, digamos, de esta por definición. Pone S'3 para indicar que es lo mismo, nada más que por definición hemos convertido esto en esto. Ahora, S4 es la segunda premisa, Q entonces R. Y por lo tanto, por modus ponens de S4 y S3 se sigue, no es el caso que no R y P. Hemos demostrado que no es el caso que no R y P es un teorema, no. Lo que hemos demostrado es que dadas cualesquiera premisas que tengan la forma P entonces Q y Q entonces R, de ellas se seguiría que no es el caso que no R y P. Hemos demostrado entonces, hemos añadido una nueva regla de inferencia a nuestro sistema, pero derivándola de los axiomas y de la regla de inferencia básica, que la única que tenemos hasta ahora, que es el modus ponens. Ok. Dice que esta secuencia de S es una demostración, se verifica fácilmente. Ok. El primer renglón S es el axioma 3. Bueno, recuerden que en realidad habría solo 2 premisas que serían S2 y S4. Porque las demás, recuerden que habíamos dicho antes que los axiomas aparecen como premisas sobreentendidas o supuestas. Con esto, a partir de los axiomas, hemos demostrado que cualquier cosa que tenga premisas de la forma P entonces Q, entonces R, de ahí se sigue esto. Pero en la demostración, además de las premisas, que son S2 y S4, hemos recurrido a los axiomas. Por supuesto, la demostración se ha usado con la única regla de inferencia que tenemos hasta ahora, que es modus ponens. Desde que esta secuencia S sea una demostración, se verifica fácilmente. El primer renglón S, el primer renglón de la secuencia, ¿verdad?, es el axioma 3. Ok, en verdad, es verdad que existe una diferencia evidente entre S1 y su formulación sintáctica del axioma 3, ¿verdad? Okay. Ok. Vamos a ver qué pasó aquí. Porque S contiene siempre no R que el axioma, porque S1 contiene no R siempre que el axioma 3 contiene R. O sea,
el axioma 3 estaba, había sido expresado de esta manera. Si P entonces Q, entonces no es el caso que Q y R, entonces no es el caso que R y P. Pero ahora en vez de R aparece no R, en ambos casos, ¿verdad? Pero es que una variable puede sustituirse por cualquier fórmula bien formada o por cualquier otra variable que represente fórmulas bien formadas, ¿verdad? Siempre y cuando se preserve la sustitución, o sea, se sustituye la misma variable por la otra en todas las ocurrencias de la primera variable. Entonces, en todas las ocurrencias donde en el axioma 1 aparecía R, aparece ahora no R, que son estas dos ocurrencias. Entonces, esto es también un esquema consistente con el axioma 1. Digamos, podemos verlo también como parte del axioma 1. Eso que quiero explicar aquí, ¿verdad? Ok. Perdón, disculpen, del axioma 3, quiero decir. Porque ese 1 contiene no R siempre que el axioma 3 contiene R. El asunto es que aquí estamos hablando respecto de las fórmulas. Bueno, ya, vamos a ver. El asunto es que aquí estamos hablando respecto de las fórmulas bien formadas de RS, tanto S1, o sea, esta secuencia, como el axioma, ven la comparación, S1 era esta forma, el axioma 3 es esta forma. Pues claro, donde el axioma 3 contiene R, la fórmula de partida que la justificamos como axioma 3 contiene no R. R, no R. R, no R. Porque S1 contiene no R siempre que el axioma 3 contiene R. El asunto es que aquí estamos hablando respecto de las fórmulas bien formadas de RS. Tanto S1 como el axioma 3 denotan una infinidad de fórmulas bien formadas de RS en el sistema. Y toda fórmula bien formada de RS se denota con que se denota con S1, también se denota mediante el axioma 3, aunque no recíprocamente. Esto podemos decirlo de otra manera. Nuestra primera regla derivada de R1 convalida una infinidad de argumentos que se formulan en RS como así, ¿ok? O sea, de esto y de esto, o sea, de A entonces B y de B entonces C, se sigue, no es el caso que no C y A. De B entonces C, porque esto es B entonces C, y de C entonces D se sigue, no es el caso que no D y B. O sea, nuestra regla de diferencia sirve para convalidar todas estas derivaciones de fórmulas bien formadas, así como, ¿verdad? Ok, aquí sigue dando más. No es el caso que A y no, ok, y no A, de A entonces A, y de A entonces A se sigue que A entonces A también puede ser un caso particular de esto. Y de A y B entonces no sé, y de no sé entonces no D, se sigue que, vamos a ver, se sigue que no es el caso que no D y A y B. Todas estas son derivaciones que se seguirían de la fórmula, digamos, de la regla derivada. ¿Estamos claros o alguien tiene alguna duda o alguien no entendió? Bueno, que he dicho que van entendiendo. La secuencia de S, recuerden que S son, digamos, elementos de una secuencia, ¿verdad? En la demostración dada denota una infinidad de secuencias de fórmulas bien formadas de RS, una para cada uno de los argumentos diferentes cuya validez se trata de demostrar. Ok, ahora vamos a ver, ya tenemos, ok. Bueno, todo esto, okay. Vamos ahora a demostrar el primer teorema. Teorema 1. No es el caso que no P y P. Recuerden que no P y P es una contradicción, entonces no es el caso que no P y P
sería una tautología, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí olvidándonos de cualquier interpretación del sistema y lo que queremos mostrar es que este teorema lo podemos derivar de los axiomas mediante la regla de diferencia básica. En la demostración que sigue, en la prueba que sigue, ¿verdad? Se va a emplear la regla de diferencia derivada que acabamos de conquistar, porque una regla de diferencia derivada acorta las demostraciones. Pero debe ser posible probar cualquier teorema únicamente con la regla de diferencia básica del modus ponens. O sea, estrictamente hablando, el texto va a reservar la palabra demostración para una demostración, valga la redundancia, en la cual solo se empleó el modus ponens y ninguna otra cosa. Y prueba, la palabra prueba tiene un sentido como más laxo, va a indicar, pues, digámoslo así, demostraciones en las cuales se empleó alguna regla de diferencia derivada. Las reglas de diferencia derivada son como abreviaciones de pasos más largos que podrían probarse con la regla de diferencia básica. Que veamos el teorema 1. Entonces la idea es que esta fórmula bien formada o cualquier cosa, digamos, que tenga, recuerden que estas fórmulas en realidad son formas de muchas fórmulas bien formadas. Cualquier fórmula bien formada que tenga esta forma, no es el caso que no P y P va a ser un teorema del sistema, es decir, se va a poder derivar de los axiomas. ¿Sí? Y por lo tanto, como sabemos que los axiomas, que para la interpretación normal los axiomas son tautologías, esto también va a ser una tautología. Eso ya se probó como el metateorema 1. ¿Okay? Esta fórmula se sigue directamente de los axiomas 1 y 2 por medio de nuestra primera regla derivada 1. ¿Okay? La siguiente es una secuencia de fórmulas que ya se ha demostrado que constituye un argumento válido con nuestra demostración de la regla derivada 1. Entonces, P y P, axioma 1. P y P, entonces P, pero cuidado, axioma 2. ¿Por qué cuidado? Porque el axioma 2 está formulado como P y Q, entonces P. ¿Ok? Pero recuerden que entonces cualquier variable puede ser sustituida por cualquier otra, siempre y cuando yo preserve la sustitución para todas las ocurrencias de la variable en la fórmula. Entonces aquí la segunda parte del axioma 2, que es P y Q, entonces P ha sido sustituido por P. ¿Okay? Entonces no hay problema. Entonces P entonces P y P. P y P entonces P. Y esto se sigue de 1 y 2 por la regla derivada 1. ¿Por qué? Porque la regla derivada 1 decía, si P entonces Q y si Q entonces R, entonces no es el caso que no R y P. Pero en este caso, Q es P y P, ¿verdad? Y R es otra vez P. Por lo tanto, se sigue, no es el caso que no P y P. ¿Me siguen o alguien está enredado a más no poder en este momento? Tal vez lo que puede estar fallando es que no tengo manera de estarles poniendo, como si tuviera una pizarra más amplia, yo podría ponerle siempre los axiomas para que los estuvieran viendo. Los axiomas también convendría que ustedes los memorizaran para que los tengan presentes. O sea, el axioma 2 en la formulación decía P y Q, entonces P, pero hemos sustituido Q por P. Yo puedo sustituir una variable por otra siempre y cuando preserve la sustitución, o sea que en todas las ocurrencias de la primera variable aparezca la segunda variable. Bueno, entonces ya hemos demostrado un primer teorema. No es el caso que no P y P. Bueno, por la discusión previa debe estar claro que S2 es el axioma 2, ¿verdad? Toda fórmula del sistema de Roser, RS, denotada por nuestra formulación sintáctica del axioma 2, P entonces Q entonces P, es un axioma. Y toda fórmula bien formada de RS denotada por la expresión sintáctica P y P, entonces P es también denotada por P y Q, entonces P. En este caso, es la misma idea. Q ha sido sustituida por P.
es la formulación del axioma. Entonces sustituimos Q por P y nos da algo que es coherente con el axioma. De modo que S2 denota una infinitud de axiomas de RS que son denotados por nuestra formulación sintáctica del axioma 2. Y el que S3 de hecho se sigue de S1 y S2 mediante la regla derivada 1 puede verse observando que la regla derivada 1 da validez a cualquier argumento de la forma P entonces Q, Q entonces R, entonces no es el caso que no R y P. Pues bien, este argumento, o sea, digamos, esto tiene esta forma. Porque aquí precisamente R, en vez de R está P. Espero que me vayan entendiendo y que no sea que tienen miedo de decir que no entienden nada. ¿Okay? Es importante que vayan entendiendo. Es importante que también que lean el texto y vayan tratando ustedes de entender por sí mismos. ¿Okay? Obviamente este argumento tiene esta forma porque la regla derivada 1 decía si P entonces Q, entonces R, entonces no es el caso que no R y P. Bueno, P entonces Q es aquí, P entonces no P y P. Q entonces R es no P y P, entonces P, ¿por qué? Porque aquí Q es P y P. Y entonces de ahí se sigue que no es el caso que no R y P. Pero ¿cuál era aquí R? R era aquí P. Entonces no es el caso que no P y P. Espero que se vayan, bueno, que me vayan siguiendo. Entonces, esto, ya hemos demostrado un teorema del sistema. Hemos partido, y vean cómo en la demostración, digamos, siempre bueno, empleamos la regla derivada, pero podríamos no haber empleado la regla derivada. Y entonces la demostración sería más larga. Y eso es lo que va a tratar de demostrar ahora. Entonces, aquí viene lo que les dije antes. Aun cuando la secuencia de S1, S2, S3 pueda considerarse una prueba del teorema 1, no constituye una demostración, pues por definición una demostración, una definición que había sido dada antes en el texto, una demostración involucra exclusivamente el uso de R, el uso de modus ponens. Pero si tuviésemos una prueba en la que se usara una regla derivada como DR1, se usa en la secuencia dada, ok, la demostración de la regla derivada podría insertarse en la secuencia para dar lugar a una demostración propia. O sea, en esta secuencia, ¿verdad? En vez de usar DR1, podemos insertar aquí la demostración de DR1 y eso sí nos daría una demostración propia, no solamente una prueba. Es lo que trato de hacer aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos ya una demostración que no emplea la regla derivada. O sea, recuerden, insisto hasta que se les grabe. Cualquier demostración del teorema se puede hacer solamente con el modus ponens. Claro, paso a paso vamos a ir conquistando reglas derivadas. Pero recuerden que estas reglas derivadas suponen todas el modus ponens. Por lo tanto, lo que hacen las reglas derivadas es abreviar demostraciones largas. De hecho, cualquier cosa que yo pueda derivar de cualquier premisa mediante el modus ponens, o sea, de cualquier fórmula bien formada mediante el modus ponens, será una regla derivada. Y incluso, claro, para eso tendría también que recurrir, suponer precisamente que los axiomas, no puedo derivarlos solo de las premisas, tengo que derivar de las premisas más los axiomas. Entonces, ahora voy a hacer una demostración que no del mismo teorema, vamos a ver una demostración que no recurre a la regla derivada. Entonces, el intento aquí es mostrarte precisamente que lo que hace la regla es abreviar, pero que se puede hacer siempre mediante recurriendo solo al modus ponens. Entonces, entonces P y P, axioma 1. P y P, entonces P, donde en la formulación del axioma que decía P y Q, entonces P, es sustituido Q por P. Axioma 2. P y P, entonces P y P, entonces no es el caso que P y P y no P, entonces no es el caso que no P. Este sería el axioma 3, donde Q es ahora P y P. Entonces aquí aparece Q así. ¿Okay? Q y no P es entonces A.
no P. Bueno, axioma 3. De hecho, ok. Entonces ahora por la R1, o sea, por el modus ponens, ¿verdad? De S2 y S3 se sigue por modus ponens esto. Porque precisamente esto no es otra cosa que esto de acá. Consecuente. Ahora, pero lo que estamos haciendo aquí en realidad es insertando la demostración de la regla derivada. Como ustedes, si tienen cuidado, se pueden dar cuenta. Entonces, ahora, ¿qué hago aquí? Por definición, no es el caso que P y P y no P es lo mismo que si P y P, entonces P. Entonces, convierto esto por definición en un condicional. Por eso pone S'4 y no S4, no S5, porque lo que está haciendo aquí con S' es que S4 no es otra cosa que S'4 no es otra cosa que S4, donde esto se ha convertido por definición en esto otro. Entonces, aquí tengo exactamente esto mismo, nada más que por definición hemos convertido esto en el condicional. Y ahora, como teníamos por el axioma 1 esta premisa, este es el axioma 1, que sería el antecedente de esto, se sigue que no es el caso que no P y P por R1. El mismo teorema, entonces, el teorema que me dice que no es el caso que no P y P, o sea que no puede ser que se dé a la vez la conjunción de no P con P. El mismo teorema lo hemos derivado ahora sin recurrir a ninguna regla derivada. ¿Sí? Lo hemos demostrado en el sentido que da aquí estrictamente la palabra demostración, que es una prueba que solo recurre a la regla básica que tenemos. Bueno, esta secuencia es una demostración, puesto que S1, S2 y S son axiomas. S4 se sigue de S1 y S3 por R1, y S5 de S2 y S4 por R1. O sea, el axioma se sigue únicamente por modus ponens, pero el teorema se sigue únicamente de los axiomas por modus ponens. Ningún teorema puede recurrir a ninguna otra premisa, porque un teorema es aquello que estrictamente se deriva en último término solamente de los axiomas. ¿Okay? Además, esta demostración resulta de la prueba anterior haciendo ciertos cambios que se indican en la prueba misma. La secuencia original, que llamamos una prueba, no es una demostración, sino la descripción de una demostración que es posible dar. O sea, ¿cómo? Sustituyendo la invocación a la regla derivada por la demostración de la regla derivada. De hecho, aquí lo que tenemos a partir de S3 hasta S4 es la demostración de la regla derivada 1. Por eso esta demostración es más larga que la prueba con la cual recurrimos a la regla derivada. Una prueba puede considerarse como una receta para la construcción de una demostración. ¿Por qué una receta? Porque donde recurrimos a una regla derivada, puede siempre insertarse ahí la demostración de esa regla derivada. Entonces ya aparecerá solo los axiomas y el modus ponens. Y una serie de fórmulas derivadas únicamente por modus ponens. Vamos a ver. Ahora, esta situación es análoga a la que se presenta cuando se demuestran teoremas subsecuentes de un sistema deductivo, no directamente de los axiomas, sino de teoremas antes establecidos. Okay, de hecho, estrictamente una demostración tendría que recurrir a todos los pasos que se siguen de los axiomas, únicamente por modus ponens. Pero nosotros en las pruebas vamos a recurrir a reglas derivadas que han sido demostradas previamente y a los teoremas. Una vez que conquistamos un teorema, como sabemos que los teoremas se derivan de los axiomas, lo podemos emplear como una premisa para demostrar otros teoremas. Pero en última instancia sería posible recurrir desde siempre a los axiomas insertando, cada vez que se invoque un teorema, insertando la demostración de ese teorema. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Okay. Teorema 2. Veamos la demostración del teorema 2. Si no P, entonces P. De no P se sigue que P. Esto parecería remitirnos a la regla de la doble negación.
que nosotros lo tenemos como una regla de equivalencia. Si se logra demostrar este teorema, sin embargo, no tenemos la regla de equivalencia, porque la regla de equivalencia implica un bicondicional y además implica que cualquier cosa que tenga un bicondicional puede sustituirse en cualquier otra que tenga esa forma, ¿verdad? O sea, que los dos elementos del bicondicional pueden sustituirse uno por otro, pero eso no ha sido demostrado todavía. Eso es de hecho un teorema, un metateorema que se va a demostrar más adelante. La regla de sustitución. Y además, aquí se demuestra que no P, que de no P se sigue P, que si no P, entonces P. Pero no se ha demostrado que si P, entonces no P. Esto parecería nada más la mitad, digamos, de eso. Y tampoco se está demostrando que si yo tengo una premisa de la forma no P, yo pueda sacar como conclusión P. Ahora, lo puedo demostrar, pero eso sería una regla de inferencias derivadas. Yo puedo asumir, yo puedo ahora construir una regla de inferencia derivada que diga, si no P, de no P se sigue P. Es decir, de una premisa no P se sigue P. ¿Cómo? Por modus ponens, ¿verdad? Añado una premisa no P y por modus ponens derivo de si no P, entonces P derivo P. Eso sería demostrar una regla derivada. Pero habría que demostrarla. Bueno, de hecho, ya lo demostré así verbalmente. Pero es decir, lo que es que de solo esto, yo no puedo sacar así nomás, ¿verdad? Que por lo tanto, si tengo no P, de ahí en un razonamiento se sigue P. Tengo que recurrir, porque digamos, tengo que recurrir a esto y al modus ponens. ¿Okay? Entonces, este es un teorema 2. Lo que me dice es que una fórmula de este tipo es un teorema del sistema. Como ya sabemos que los axiomas son tautologías y que todo lo que se siga a ellos son tautologías, porque eso se demostró en un metateorema anterior, ¿verdad? Entonces sabemos que esto también es una tautología. Pero ahora vea, pero este teorema todavía hay que demostrarlo, todavía no se ha demostrado, no lo damos por cierto, sigue la demostración. Se sigue directamente el teorema 1 por definición. ¿Por qué? Porque el teorema 1 era, recuerden que el teorema 1 era este, era precisamente que no es el caso que no P y P. ¿Okay? Ahora, si en vez de P ponemos no P, entonces eso se nos convierte precisamente en no es el caso que no P y no P. Si ustedes ven, lo que se ha hecho aquí es sustituir en el teorema 1 P por no P. Entonces hemos obtenido esto mismo que es coherente con el teorema 1. ¿Me siguen? Lástima que no pueda mostrarlo aquí. Sí, ahora sí lo podemos ver. Vean, el teorema 1 en realidad no es el caso que no P y P. ¿Okay? Entonces, donde hay P, lo hemos sustituido por no P. Entonces, es aquí, meter donde está P aquí, meter no P. Es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? No P. El signo de negación que estaba aquí antes sigue estando aquí. Y donde está aquí P también metemos no P. Y no es el caso que no P y no P. Este es el teorema 1, ¿verdad? Donde hemos sustituido P en su formulación por no P. ¿Okay? Y ahora, por la definición de condicional, ¿verdad? Que no es el caso que, vamos a ver, no es el caso que se dé el primero, no se dé el segundo, ¿verdad? Ahora que asumimos que el primero es no P, entonces de aquí dice que si no P, entonces P, por definición de condicional. ¿Okay? Me van siguiendo. Entonces ya de esta manera se demostró el teorema 2, que si no P, entonces P. O sea, que esta fórmula, que a su vez es un esquema general de innumerables fórmulas del sistema RS. Bueno. Entonces, aquí insiste el autor, es claro que esta secuencia no es una demostración, sino una prueba.
pues dice exactamente cómo construir una demostración del teorema 2. En lugar de ese 1, solo necesitaríamos escribir nuestra demostración del teorema 1, o más bien la demostración de la versión del mismo que es pertinente a la conclusión deseada. Okay. Entonces, ahora introducen precisamente, pero no me voy a detener en esto, una larga, ustedes saben, podrían estudiar. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí pasó que en la demostración recurrimos al teorema 1, pero en la prueba, ¿verdad? Pero una demostración, porque el teorema 1 era un paso que ya ha sido conquistado, pero una demostración rigurosa requeriría no recurrir al teorema 1, sino solo a los axiomas y a la regla de diferencia única modus ponens. Entonces, esto que sigue aquí sí es una demostración. ¿No? Recurre solo a los axiomas, ¿ven? A R1, a definiciones, ¿ven? Las definiciones siempre, ¿ok? Y no recurre a ningún teorema anterior y no recurre, por supuesto, a ninguna regla derivada. Bueno, la demostración de 2 no recurría a ninguna regla derivada, pero sí invocaba un teorema previamente demostrado. Pero como el teorema es una conclusión de los axiomas, entonces es una demostración que solo contenga, digamos, los axiomas y la aplicación de la regla. Entonces, por supuesto, en general las pruebas son más breves y por lo tanto de más fácil escritura que las demostraciones. Como cualquier prueba se puede convertir en una demostración sustituyendo cualquier renglón que sea un teorema previamente establecido por la demostración de ese teorema y cualquier renglón que resulte del uso de una regla derivada por la demostración de esa regla, pueden considerarse que las pruebas como notaciones taquigráficas, o sea, notaciones resumidas de las demostraciones. No obstante, las pruebas son diferentes y no se debiera confundir con las demostraciones. Bueno, antes de continuar con el desarrollo de otros teoremas y reglas derivadas para RS, debiera observarse que el teorema 2 puede igualmente expresarse bien como no es el caso que no P o P. ¿Por qué? Por la definición de disyunción, que es una definición del principio del medio excluido, o el texto excluido, que se considera en la tradición de la lógica como uno de los principios básicos. No es el caso que P o no es, perdón, o bien no, disculpe, dije una barbaridad, o bien no P o bien P. Pues por nuestra definición del símbolo O, no P o P es una abreviación de no es el caso que no P y no P, que tiene como abreviación alternativa no P entonces P, no P entonces P. ¿Okay? Entonces esto, por retrotrayéndolo otra vez a conjunción, ¿verdad? Y recordando la definición de disyunción, obtenemos no P o P. Es una tautología y es el clásico principio del tercio excluso. Una proposición es o bien se da que no P o bien se da que P. O bien se da que no llueve o bien se da que llueve. ¿Okay? En la forma última constituye una parte del principio de la doble negación. ¿Sí? Okay. La otra parte sería que P entonces no P, pero esa parte todavía no la hemos conquistado. O sea, todavía no sabemos si eso se deriva o no de los axiomas. Y alguien diría, sí se deriva porque es una tautología. Bueno, lo que hemos demostrado hasta ahora es que todo lo que se derive de los axiomas es una tautología, pero no que todas las tautologías se deriven de los axiomas. Eso sería una prueba, es un metateorema que se llama el metateorema de la completud deductiva, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Vean todo lo que significa ir explorando un sistema formal. Entonces, ahora el autor, digamos, el texto sigue demostrando
algunos teoremas. Por ejemplo, el teorema 3. Ahora van a dar pruebas, no demostraciones. ¿Okay? Teorema 3. No es el caso que Q y R, recuerden que dos letras juntas sin punto es una forma abreviada de la conjunción, ¿okay? Que el autor va a estar utilizando acá. No es el caso que Q y R, pero si no es el caso que Q y R, entonces si R, entonces no Q. ¿Okay? Bueno, entonces ese es el teorema 3. Ahora viene la prueba. No Q, entonces Q. Aquí recurrimos al teorema 2. ¿Okay? Recuerden el teorema 2 que lo acabamos de conquistar. Vamos a ver. El teorema 2 es no P, entonces P. Bueno, nada más sustituimos Q por P. Entonces, no Q, entonces Q. Teorema 2. ¿Okay? Entonces, si no Q, entonces Q, entonces no Q y R. Si no es el caso que Q y R, entonces no es el caso que R y no Q. Ese es el axioma 3, sustituyendo con sustituciones adecuadas. Ok. Entonces, ahora, con este antecedente, se sigue este consecuente, los modus ponens, con la R1, que se puede que es el modus ponens. Entonces, no Q y R, entonces, no es el caso que R y no Q. Y ahora, pero esto, por definición, es lo mismo que R, entonces no Q. Entonces, si no Q y R, entonces si R, entonces no Q. Por definición. Muy bien, entonces, esto es una prueba del teorema 3. Que no es una demostración por las razones que hemos dicho. Entonces, como tarea para la próxima vez, sería que tarea 3, o tarea, ¿cuántos llevamos ya? Bueno, no importa, si no quieren hablar, no importa. La tarea que sigue es hacer una demostración del teorema 3. Eso implica no invocar ningún teorema anterior, bueno, y no invocar ninguna regla derivada. Aquí no hay problema, porque aquí se está invocando solo R1, que es la regla básica. Pero entonces la tarea es convertir esta prueba en una demostración, para lo cual hay que insertar en la forma adecuada. La forma adecuada quiere decir, respetando las sustituciones del caso, la demostración del teorema 2. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea para la próxima clase. Hacer una prueba, pero una demostración del teorema 3. Recuerden que una prueba es una demostración abreviada porque supone que el teorema 2 ha sido demostrado, bueno, sí, de hecho ha sido demostrado. ¿Okay? Entonces, es una derivación a partir solo de los axiomas y de la regla de diferencia básica que está de. Entonces, esa es la tarea para la próxima vez. No hay más tarea para la próxima vez que esa. No les voy a poner nada más que esa tarea. Bueno, teorema 3. Ahora, el texto de Copy empieza demostrando teoremas. Llega un momento en que ya deja de demostrar. ¿Por qué? Porque se supone que los deja como ejercicios para el estudiante. No todos son fáciles de demostrar. De hecho, yo los he demostrado prácticamente todos, lo cual me llevó un rato de ponerme a hacer el ejercicio, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, los que no estén demostrados en el texto, yo se los voy a ir demostrando. No descarto que ustedes incluso puedan eventualmente encontrar una demostración mucho más sencilla que la mía, lo cual me alegraría mucho. Pero sí, digamos, me tuve que tomar el trabajo en vacaciones de demostrar los teoremas que no aparecen demostrados en el texto. Y prácticamente todos, sí, creo que todos los demostré. Los vamos a ir demostrando poco. Bueno, entonces tenemos el teorema 3 que es de no Q y R, entonces R y no Q. ¿Okay? Vean que
de todos los teoremas en forma de condicional, como también de todos los axiomas en forma de condicional, yo puedo derivar siempre unas reglas de inferencia derivadas. ¿Cómo? Asumiendo una premisa que tenga la forma del antecedente. Y entonces de ahí puedo sacar por modus ponens una conclusión que tenga la forma del consecuente. Entonces yo puedo generar innumerables reglas de inferencia derivadas, ¿okay? Que me servirán después, que pueden servir para demostraciones de cosas del lenguaje ordinario. ¿Okay? Porque el modus ponens me permite, digamos, deducir reglas derivadas de cualquier condicional que yo tenga, siempre y cuando ponga como premisa ese condicional y su antecedente. Entonces, de una premisa que tenga esta forma y de otra premisa que tenga esta forma, yo puedo por modus ponens derivar una regla por la cual se va como conclusión esto. Bueno. Teorema 4. El teorema 4 es la otra parte del principio de doble negación. El teorema 3, el teorema 2, recuerden que era. No, el teorema 2 era no P, entonces P. El teorema 4 es si R, entonces no R. O sea, es lo mismo que decir si P, entonces no P. Entonces aquí viene una prueba, pero recuerden que la prueba podría eventualmente sustituirse por una demostración, porque la prueba recurre a teoremas ya demostrados anteriormente. ¿Okay? Entonces, en lugar de esos teoremas se puede introducir una demostración rigurosa, se debe introducir la demostración de los teoremas, pero no lo vamos a hacer. ¿Okay? Prueba. Si no es el caso que no R, recuerden el teorema 3, ¿verdad? Tiene la forma, si no Q y R, entonces si R, entonces no Q. Entonces aquí este elemento tiene la forma del teorema 3. ¿Por qué? Porque en vez de Q aparece no R. Y en vez de R aparece R. ¿Lo ven? Entonces, si no es el caso que no R y R, entonces si R, entonces no R. ¿Por qué? Porque no Q sería no R, puesto que Q es Q, como ustedes ven, es no R. Entonces, esto tiene, si ustedes lo examinan cuidadosamente, la forma del teorema 3. Entonces, partimos del teorema 3. Después, el teorema 1 me dice que no es el caso que no R y R. Entonces, me dice que no es el caso que no P y P. ¿Okay? Que es el antecedente de esto. Entonces, por modus ponens derivamos que si R, entonces no R. Por la regla 1, o sea, por el modus ponens. ¿Okay? Entonces, ya tenemos que si R, y esa es la otra mitad del principio de doble negación. Entonces, ya tenemos si R, entonces no R. Y si, ok, a partir de nuestra definición de bicondicional, sería posible derivar ahora cosas como P sí, solo sí, no P. Aunque todavía eso no implica que tengamos una regla de equivalencia, porque tenemos que mostrar, el teorema de la sustitución, bueno, el teorema de la regla del reemplazo, que es un metateorema, que en cualquier lugar donde ocurra una cosa de una forma, si tengo un bicondicional válido, lo puedo sustituir por el otro elemento. No hemos llegado a eso, entonces, aunque podríamos formular ahora el sí, solo sí, de hecho se va a formular más adelante, como conjunción de los dos elementos. Ok. Es más, habría que demostrar que la conjunción de dos teoremas es un teorema, no es tan fácil todavía, porque eso no va a quedarlo por supuesto. Ya que en el sistema no podemos asumir nada que no se derive, estrictamente, ¿verdad?, de los axiomas del sistema con la regla de inferencia. Okay. El teorema 5 es, nos puede recordar el principio de transposición.
Si Q, entonces P, entonces, si no P, entonces no Q. ¿Okay? Pero por lo menos una parte, porque tal y como lo utilizábamos en lógica simbólica básica, el principio de transposición era una regla de equivalencia. Entonces también se requería tener, si no P, entonces no Q, entonces, si Q, entonces P. Pero eso todavía no lo hemos conquistado. Aquí lo que se va a demostrar como teorema 5 es que de Q entonces P, si Q entonces P, entonces, si no P, entonces no Q. Entonces el teorema 5 va así. Y con el teorema 5 vamos a terminar por hoy. Bueno, voy a demostrarlo. Vamos a ver la demostración un momentito. Porque después sigue el teorema 6. Bueno, después sigue una regla derivada 2. También lo podemos ver si acaso. Pero después va a seguir un teorema 6 más adelante. Bueno, hay 3 reglas derivadas, regla derivada 5, ¿verdad? Ok. Y hay un teorema 6 que no está demostrado en el texto, ni un teorema 7, ni un teorema 8. Entonces, ahí nos vamos a dar gusto haciendo nosotros demostraciones. ¿Okay? Y a partir de ahí sí empieza a demostrar algunos teoremas, pero hay un montón de teoremas que no demuestre, que nosotros tendremos que ver. Va a ser interesante ver cómo lo demostramos. Okay, disculpen un momento, ya regreso. Ok, vamos a ver entonces el teorema 5 y tal vez con eso terminamos por hoy. Teorema 4. Teorema 5, la prueba es muy sencilla, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Si Q entonces P, entonces si no P, entonces no Q. Bueno, si no, el teorema 3, vamos a ver, decía que si no Q y no P, entonces, si no P, entonces no Q. Ese era el teorema 3. Entonces, lo único que hizo aquí fue precisamente convertir esto por definición, porque en un condicional, si Q entonces P, entonces si no P, entonces no Q. Y así obtuvimos el teorema 5 a partir del teorema 3. Recordemos el teorema 3, ¿verdad? Si no Q, R, entonces si R, entonces no Q. Bueno, se ha sustituido R por no P, nada más. Okay. Si no es el caso que si no es el caso que Q y no P, disculpen, entonces si no P, entonces no Q. Okay. Y así entonces se definió este principio. Ustedes ven cómo hay una cosa que vamos a tratar de hacer, y es lo siguiente, les adelanto, ya casi terminamos. Todas las reglas de inferencia que nosotros teníamos en el curso de lógica simbólica básico y las reglas de equivalencia, tratar de derivarlas, o sea, tratar de derivar los condicionales que corresponden a ellas. Porque si tenemos todos esos condicionales, fácilmente de ellos podemos derivar por modus ponens las reglas de inferencia. ¿Okay? Y si tenemos los bicondicionales, pues demostrando lo que se llama el teorema del reemplazo, se puede utilizar como reglas de equivalencia, digamos, se pueden derivar reglas de equivalencia, porque son reglas de reemplazo. Okay. Bueno, pero eso es parte de lo que habría que hacer.
al final había que demostrar también un metateorema, que sería el metateorema de que el sistema es deductivamente completo, o sea que toda cosa que sea una tautología podría sacarse de las, digamos, podría demostrarse dentro del sistema. Bueno, entonces aquí dice, se observará que el teorema 5 es parte del principio de transposición y que los teoremas 2 y 4 son parte del principio de la doble negación. Pero aunque tanto P, entonces no P, como no P, entonces P se han probado como teoremas, el principio de la doble negación, P sí, solo si no P, que abrevia P, entonces no P y no P, entonces P, aún no está probado que sea un teorema. Se seguiría de los teoremas 2 y 4 por el principio de conjunción. Es decir, si tuviéramos que de P y Q, entonces se sigue P y Q. Si tuviéramos estas reglas de una, no es una regla de diferencia básica, tendría que ser una regla de diferencia derivada, porque la única regla de diferencia básica son dos exponencias. Pero esto último, que de P y Q se sigue P y Q, no ha quedado aún establecido como principio de diferencia válido o como regla derivada para el sistema RS. Estas observaciones se hacen con la intención de arrojar más luz sobre el significado del símbolo este. Escribiendo este símbolo P se afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas que termina en P y que es una demostración, o sea que se deriva solamente los axiomas. Al escribir esto P y esto Q se afirma que hay dos secuencias de fórmulas bien formadas que ambas son demostraciones, es decir, que se derivan de solo de los axiomas por no los pones. Una de las cuales termina P y la otra termina en Q. Pero al escribir esto, P y Q, se afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas que es una demostración y que termina en P y Q. Esta aseveración, aunque es diferente, se sigue la precedente por el principio de conjunción que estableceremos después como regla derivada 14. Pero como todavía no tenemos esta regla derivada 14, no podemos afirmar que de P y de Q se sigue que P y Q. Eso hay que demostrarlo al interior del sistema. Ok, entonces ahí después se introduce un par de reglas derivadas. No P, entonces, regla derivada 2. De una premisa que dice que no P, entonces no Q, se sigue que si Q, entonces P. Bueno, después vamos a terminar aquí por hoy. La próxima clase vamos a ver estas reglas derivadas. La regla derivada, la vamos a examinar, ¿verdad? Esta regla derivada 2. Después viene una regla derivada 3, que está por aquí, que es de P entonces Q, se sigue que si RP, entonces QR. Que va a ser derivada muy fácilmente del axioma 3, por cierto. La regla derivada 4 de si P entonces Q y R entonces S se sigue, que no es el caso que no Q y S y P y R. No es el caso que no Q y S y P y R. Y la regla derivada 5, que es de P entonces Q y Q entonces R y de R entonces S, se sigue que de P que si P entonces S, que parece una forma complicada de silogismo hipotético porque tiene tres premisas. Y ya que el silogismo hipotético no se ha demostrado todavía. ¿Okay? Y después de eso pasaremos a demostrar el teorema 6 que no está demostrado. Bueno, el teorema 6 sí está, déjenme ver una cosa, por cierto. Sí, bueno, el teorema 6 sí está demostrado al final del libro. ¿Okay? El teorema 7, que es algo que parece tan evidente, que si P entonces P no está demostrado. Vamos a demostrarlo aquí. Además, yo les voy a poner la demostración. En el teorema 8 está demostrado tampoco. ¿Okay? Entonces, la próxima clase vamos a seguir demostrando teoremas. ¿Okay? Y esto es lo que posiblemente nos lleve parte de mayo. Cuando terminemos, voy a ver, porque recuerden que esto tiene que ver con una reprogramación, que tiene que ver con todo el asunto de que el curso se suspendió hasta después de Semana Santa. Entonces, yo espero terminar todo el cálculo proposicional con todos los teoremas más importantes y los metateoremas en lo que va el mes de mayo. Voy a ver si podemos terminarlo antes. Okay. Pero por lo menos tengo como máximo el mes de mayo.
el mes de, y entonces cuando terminemos de ver el cálculo profesional, haremos el primer examen. El examen será un examen de hacer en la casa, de desarrollar en la casa, con ejercicios más o menos parecidos a las tareas que les he ido poniendo. ¿Okay? Ustedes tendrán que resolverlo en su casa. Recuerden, bueno, aparte de eso, para la tarea de hoy era la demostración de, vamos a ver, ya se me olvidó qué era. Era del teorema 3, ¿verdad? Alguien que me diga. Sí, 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 de la página 235. de la página 235, exactamente. Muchas gracias. 234, 235. Entonces, más bien el teorema 3, no QR, ¿ok? Era el 3, ¿verdad? Sí, más bien está en la 234 hacia el final, antes de la 235. Ah, ok, perdón. Sí, no, tranquilo. Entonces, el teorema 3, de lo cual tenemos una prueba, más bien hacer una demostración. ¿Ok? O sea, la idea es que no se vale, bueno, aquí se demostró invocando el teorema 2, pero hay que hacer una demostración, es decir, algo que se derive desde los axiomas por el solo modus ponens, ¿verdad? Se vale, por supuesto, recurrir a definiciones. Esto sí es correcto, ¿verdad? Pero más bien, donde está el teorema 2, tengo que introducir la demostración del teorema 2, ¿verdad? Con las sustituciones convenientes para esto. ¿Okay? Entonces, este es el ejercicio que les queda de tarea. Y ahí van a aprender mucho. Y si no hay más, entonces dejo de compartir pantalla y terminamos aquí por hoy. No sé que ustedes tengan alguna consulta. Me alegro ver que hoy vinieron muchos. Déjenme ver. No se vayan todavía. 17 personas. Sí, ha disminuido un poco la asistencia, lo cual me preocupa. Pero veo que gente, vamos a ver, veo gente muy constante, e incluso me pareció ver en algún momento, déjenme ver, sí, hay un compañero que estaba al principio y se retiró. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos el jueves. ¿Está bien? Tienen esa tarea y vamos a seguir desarrollando los teoremas del sistema. Ustedes, cuando les pregunto si entienden, nadie dice nada, entonces asumo que están entendiendo. Espero que así sea. ¿Okay? Si no, si algo que yo explico por alguna razón no lo entienden, por favor, no sean tímidos, intervengan. ¿Ok? Y lo resolvemos. Porque tal vez incluso puede ser a que haya varios que no entienden y por temor o por timidez no dicen, y entonces todo el mundo se queda sin entender. Entonces no tengan miedo de decir las cosas. Y siendo esto así, entonces me alegro de ver. Cuídense. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Bueno, muchas Luego. gracias, profe. A ustedes, nos vemos. Voy a finalizar la reunión. Luego. Okay. Okay. Vamos entonces.